Vamos a grabar la sesión. Y la idea de la sesión del día de hoy es que podamos trabajar en el proyecto número 1. Lo primero que vamos a hacer entonces es repasar el proyecto y después ver en dónde están las primeras dudas o con qué es lo que tiene que partir. Así que no sé si, cuénteme primero antes de partir, Carlos. ¿Revisó el proyecto? ¿Lo pudo mirar o no? Sí. Ya, perfecto. ¿Me escuchó o no? No sé si... No, no lo escuché, parece que estaba muteado. Como estamos los dos nomás, no esté muteando su micrófono. Ahí le... A ver, reiniciar audio. Creo que sigue muteado, Carlos. Se me había pegado. Profe, sí, alcancé a revisar la primera parte, la que era teórica. Ya, perfecto. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que construir en Plex es un esquema como el que tengo acá. Y lo primero que uno debiera hacer es analizar la topología. ¿Usted entiende la topología o hay algo que no entiende? Sí, el puente trifásico de diodo, lo entiendo. Después hay como o sea, el puente rectificador y después está el condensador que filtra un poco esa señal. Ya, perfecto. Y después viene como un puente H, podría ser, de IGBT. Sí. Claro, y ahí faltaría como una etapa que activa los IGBT. Exacto. Lo que estamos viendo acá es la etapa de potencia del proyecto, solamente. Falta una etapa que es de control. Ya. Entonces, lo que hay acá es el sistema que nosotros podríamos llamar sistema de fuerza del proyecto. Y efectivamente va a haber una etapa de control que es la que tenemos que construir. Déjeme ver si encuentro mi lápiz. Perdón, voy a mover un poco mi notebook porque no encuentro el lápiz del computador. Qué extraño. Acá está. Entonces, veamos si puedo anotar. Perfecto, puedo anotar. Entonces aquí tenemos trifásico. ¿Cuál es la función del rectificador? Pasar de corriente alterna a corriente continua. Entonces aquí tenemos trifásico AC y aquí tenemos DC. ¿Cuál es la función entonces de esto de acá? ¿De cuál parte? ¿Del condensador o del puente H? De lo que encerré en celeste recién. Ah, ya. Tiene que ver con, yo me acuerdo que con el tema de hacia dónde va dirigida la corriente, para ver la velocidad, si es que va en una dirección o en otra. No, eso no está del todo correcto, Carlos. Ah, ya, profe. Eso que está ahí es una fuente de tensión. En realidad yo podría reemplazar todo esto. Lo tengo el lápiz acá. Podría reemplazarlo y poner aquí, entre este punto y este punto, una fuente ideal de tensión. Esto es un más y esto es un menos. Y me olvido de todo esto de acá.
Todo eso de ahí es como yo construyo una fuente regulable de tensión DC. Entonces, en el Plex, yo podría olvidarme de todo eso primero y ponerle una fuente de tensión regulable a mi máquina DC y que la regulación de esta fuente, que habitualmente en el Plex llegan con una señal verde, venga de mi sistema de control. Y aquí yo voy a tener una tensión de referencia, que es la que sale del sistema de control. Y esa tensión de referencia en la fuente se produce de alguna manera. Esa es la manera de entender esto. ¿Por qué tengo una fuente de tensión DC? Bueno, porque es una máquina de corriente continua. No la puedo alimentar con corriente alterna. ¿Cómo yo construyo esa fuente de DC en la vida real? Bueno, es todo el circuito que taché recién en celeste. Entonces, eso es lo primero. En estos proyectos, van a ver que los proyectos que vienen son un poco más difíciles. Lo importante es que ustedes hagan esta bajada desde el principio. Y haciendo esa bajada, uno puede ir simplificando el problema. Porque si no simplifica el problema, probablemente no van a saber por dónde partir. Eso es lo primero. Dicho eso, vamos aquí a borrar todos los dibujos. Y tenemos que seguir analizando el proyecto. Después vienen parámetros. Yo puse dos valores porque son poquitos en realidad, pero la idea es que parece que va a estar usted, Alex, y quizás otra persona, Ismael, parece que era el otro integrante. Pero que elijan los parámetros de uno de los grupos, me imagino que van a trabajar en conjunto, y por ejemplo podrían elegir los valores del grupo 1. Entonces todos los valores que ustedes van a necesitar en su simulación están acá. Y acá abajo viene definido qué es qué. Entonces, después dice, las señales de disparo se obtienen a partir de una señal a la salida de un controlador que es comparada con una señal triangular de frecuencia variable. Dependiendo de la aplicación, el drive puede estar constituido por un half bridge o un full bridge. Entonces la consulta es, ¿sabe lo que es un half bridge o sabe lo que es un full bridge? El drive se refiere a lo que encerró usted en celeste, ¿cierto? Exacto. Claro, el half bridge es lo que tenemos ahí, parece, ¿no? No. ¿No? Ah, entonces no sé. Half bridge significa medio puente y full bridge puente completo. Entonces este es un puente completo. Ah, a eso me refería, que era full bridge, este. Vamos a anotar de nuevo. Aquí tengo, si yo tengo un DC-Link acá, y tengo esta conexión, aquí yo puedo conectar mi motor. Y ese sería un drive tipo half bridge. Sí. Por otro lado, y aquí va a tener que perdonar lo feo de mis dibujos, pero es lo que es. Entonces, si yo conecto mi motor entre este punto y este punto, mi drive es un Full bridge. Full bridge. Y esa es la diferencia. Entonces, la idea de este proyecto es que ustedes vayan traduciendo lo que está en el enunciado. Y por eso dejé esta clase para que lo hiciéramos en conjunto en realidad. Profe, una duda. La entrada, la señal de disparo de los IGBT, dependiendo de su valor, va a ser el nivel de tensión a la salida. ¿Esa es la función? Se está adelantando mucho, Carlos. La pregunta está bien, pero va muy adelante. Tiene que ir por parte primero. Ah, ya. Entonces, aquí dice, las señales de disparo se obtienen de un controlador. Entonces, las señales de disparo vienen de un controlador.
Entonces, cuando yo tenga la salida de mi sistema de control, voy a obtener la señal que va al PWM. Pero básicamente aquí lo que dice es que vamos a estar usando modulación PWM. Porque el PWM se implementa comparando una señal de referencia con una triangular. La señal de referencia viene del controlador y la triangular puede tener una frecuencia, puede tener distintas frecuencias, pero no es que la frecuencia de la triangular esté variando en el tiempo. ¿Estamos bien hasta ahí, Carlos, o no? Sí, sí, profe. Ya. Entonces, vamos a seguir avanzando. Después dice, existe un control de corriente de campo que es alimentado por una fuente regulable desde la salida de un controlador. La fuente regulable puede estar constituida por un drive de un cuadrante. Ese puede quiere decir que podría no estar constituida por un drive de un cuadrante. Entonces, lo importante en saber acá es que lo más fácil siempre es que las fuentes regulables sean ideales. Las fuentes de tensión entonces, si usted lo quiere hacer con fuente regulable, puede hacerlo. O sea, me refiero con fuente ideal, lo puede hacer, y si no, tiene que usar una fuente de un cuadrante. Asumo que no sabe lo que son los cuadrantes. ¿O sí? No, no, profe. Ya. No sé si al plano cartesiano tienen que ver algo con eso, no sé. Perfecto. Eso no se lo voy a decir para que lo investigue, porque es una de las preguntas. Ya, profe. Después dice, la corriente de campo nominal se considera un 25% de la corriente de armadura nominal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo vine a esta tablita de acá arriba y tengo que la corriente nominal de armadura es 50, quiere decir que la corriente nominal de campo va a ser 50 por 0,25. Entonces, si yo aquí vuelvo a anotar, vamos a tener que la corriente de campo se denomina I sub F es igual a 50 por 0,25. Y eso es 12,5, ¿no? Sí. Además, puede considerar la relación entre la constante de magnetización y la corriente de campo es Kt igual a 0,74 I sub F. Y finalmente, el voltaje máximo de la fuente de campo es de 120 voltios. Con todo eso, yo tengo algunos datos para empezar a trabajar, pero la idea es que vayan parte por parte. Entonces, lo primero debiera ser la parte del trabajo teórico. Y dice, realiza un benchmarking de tipo de máquinas DC y sus aplicaciones actuales. Para esto use al menos 10 referencias de la IEEE Explorer. Se sugiere presentar una tabla comparativa para sintetizar la información. Extensión máxima, una página. ¿Por qué yo les pongo extensión máxima? Porque yo ya sé de máquinas de corriente DC. Entonces no me interesa leer que en 1850 se inventó la primera, estoy dando cifras al ojo, pero lo que me pasa en estos informes es que ustedes me ponen información como tipo Wikipedia. Y esa información en realidad no me sirve. Lo que yo necesito es que ustedes me digan, las máquinas DC son estas, A, B, C, D. Tienen tales características, estas son más baratas, estas son más caras, estas son sus diferencias, estas se ocupan para cierta aplicación, para otra aplicación. Eso es un benchmarking. Ver los pros y los contras. Ok. Y que usen al menos 10 referencias de la IEEE Explorer. Alex, adelante. Buenas tardes, profesor. Sabe que yo con mis compañeros estuvimos viendo la guía y de hecho ya empezamos como a trabajarla un poco.
y estuvimos viendo la referencia en IEEE Ujú. y vimos, por ejemplo, hartas aplicaciones de máquinas DC, por ejemplo, sin escobillas, con escobillas también, Exacto. que son, por ejemplo, imanes permanentes. Entonces, dicho lo que dice usted, nosotros teníamos que sacar, por ejemplo, ejemplos llevados a ese tipo de máquinas. ¿Cómo? ¿Qué tipo de máquinas? Por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, una chun o una de imanes permanentes. Ah, sí, pues lo que yo quiero es que ustedes me cuenten cuáles son los tipos, qué características tiene cada uno y un benchmarking o un cuadrito comparativo de sus pros y sus contras. Ya, perfecto. Vale, profesor. Ya. Entonces, lo primero, yo asumo que ustedes ya tienen estudios anteriores, y lo primero es que yo parto de la base que ustedes saben algo de máquina. Ya tuvieron algún curso en algún minuto de máquina eléctrica. Entonces, a mí no me interesa ver ecuaciones o el circuito equivalente y cosas de ese estilo, porque eso queda para un curso de máquinas eléctricas. Lo que a mí me interesa es que si yo les digo cuánto es el precio por kilowatt de una máquina de corriente DC versus el de una corriente AC, ustedes tengan alguna idea, que sepan cuál es más barata, cuál se usa, en qué caso. Y del estudio que les estoy pidiendo en el punto 1 sale eso. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, déjenme dejar de escribir acá para recuperar el mouse y vamos a irnos a la IEEE. Entonces, biblioteca USACH. Mi internet está súper malo, así que vamos a tener que tener paciencia. Ingeniería. Nos vamos acá a la IEEE Explorer. Tienen que loguearse con sus datos. Y aquí se va a demorar un poquito, pero debería cargar pronto. Y aquí lo más fácil es que pongan lo que les estoy pidiendo. Benchmarking DC Machine. A ver si me sale algo. Y aquí ustedes pueden ordenar esto por relevancia. Y empezar a mirar para acá. No me sale nada. Parece que creo que es mejor con DC Motor. DC Motor Overview. Cuando uno busca la IEEE, lo que a veces más cuesta es encontrar las palabras claves para hacer la búsqueda. Entonces, lo que yo estoy haciendo es tratar de afinar eso para que me salgan resultados más o menos coherentes. Por ejemplo, aquí hay uno que dice Sensorless Control of PM Synchronous Motors
an overview and evaluation. Quizás no me va a servir, pero lo vamos a mirar. An overview of linear motor for transportation applications. Ya, este parece que podría ser bueno. Y vamos aquí a tratar de filtrar por más citados. No, parece que no. Aquí dice an overview of design, methodology of double salient brushless GC generator. Ya, este podría ser. Entonces ya tengo 3. Con estos 3 tengo que filtrar si me sirven o no. Entonces, lo primero que uno podría hacer es leer el abstract y ver si esto va a servir. Dice, this paper provides, bla, 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 de máquinas de PMs de imanes permanentes. No, pero son máquinas de imanes permanentes, pero de alternas. Se fijan que aquí hay 3 fases, entonces ya no me va a servir este. Entonces este no. Aquí dice Energy Saving Opportunities in Electric Motor Driven Systems. Parece que este era de 2 partes. Pero este habla de pérdidas. Está bueno parece, pero habla de pérdida. Parece que no habla de motores. Conclusiones, vamos a ver la referencia. No, no hay ni una referencia de motores DC. Este paper habla de la máquina nueva. ¿Me dijo algo que alguien? ¿Alex? Sí, sabe que yo ayer estuve buscando intenté con DC Machine. Y en DC Machine, por ejemplo, salían vehículos eléctricos o salían, no sé, hartas aplicaciones. Pero yo las leí varias, pero no sé si realmente estén buenas. Pero sí se veía que por lo menos aplicar el material de motores DC. Sí, lo que pasa es que por eso son 10, porque usted puede sacar información de cualquiera de las 10. Y hay que tener algo de paciencia nomás para buscar. Ya, por ejemplo, este creo que sirve. Motor Generator for Traction Propulsion Applications. A review. Vamos a ver qué tal. Si el tema es que la gran mayoría de los motores hoy por hoy son alternos, entonces cuesta de repente, o sea, no cuesta, pero hay que buscar con un poquito mejor de ojo. Vamos a ver el artículo. Y buscar en la IEEE es todo un mundo. Entonces, por eso la idea es que ustedes desde esta etapa lo empiecen a poder hacer, porque además tienen que leer en inglés.
Ya, aquí cargó. Ya, esta es la introducción. Vehículos livianos. Aquí dice que casi toda la industria se ha cambiado a máquinas de imanes permanentes. Dice sumario de los motores generadores en las key hybrid, en como los vehículos híbridos clave de estudio o algo así. Claro, y aquí están dando las características. SPM, no sé bien qué es la sigla que están usando por SPM, pero me suena a PM de imanes permanentes. Y aquí en máquinas grandes. Claro, aquí en máquinas más grandes son de inducción. Máquinas de imanes permanentes de Alstom. Y esto es para rail vehicles, es como para trenes esta cosa. Máquina de inducción, máquina de inducción, máquina de inducción, máquina de inducción, máquina síncrona, inducción, pero todas estas máquinas son de corriente alterna. Entonces está re bueno el paper, pero está más tirado a lo alterno que a lo continuo. Entonces vamos a mirar la referencia a ver si tiene algo de DC. Este es de continua. En la figura 9. No la mencionan en el paper. Algo le pasó a la página web. Ah, como que abrí solo la imagen. Aquí estamos. Figuras 8 y 9 muestran ejemplos. Mira. En realidad no está muy bien explicado. Ya, pero está hablando de motores para buques. Y vamos a ver qué hay en la referencia 25. Ah, este es un manual, no nos va a servir. Entonces creo que tenemos que seguir buscándolo. DC Motors. O DC Machine Review. Hay uno que habla de máquinas y drives. Ojalá que hable de máquina DC.
Ya, y aquí hay otro que me tinca que podría ser. Ya, aquí está hablando de las cosas características. Máquina de inducción, que es una máquina eléctrica de alterna. Máquina de reluctancia también es de alterna. Ya, máquina, aquí tenemos máquinas sin escobillas de imanes de C y AC. Ya, perfecto. Aquí tenemos un poco de máquina de C. Y esta máquina es de alterna. Entonces, pero ya logramos encontrar un poquito de máquina de C. Y aquí hay harta referencia, entonces más de alguna. Debería salir algo. Creo que la que más nos sirve es esta, la 39. Ah, pero es antigua, del 62. Eso es lo otro, que ojalá sean más actuales las referencias, porque lo que pasaba hace 50 o 60 años es súper distinto de lo que hay ahora. Entonces, era como justo el tema, pero la referencia era súper vieja. Que seguir buscando nomás. A ver, vamos a tratar de ver aquí. DC Motor Benchmarking Application. En realidad hay harto. Entonces creo que aquí ya armé una buena cantidad de referencias. ¿Qué es esto? ¿Se podrá bajar o no? Me parece que ya es de estos sitios medio raros, así que voy a saltarme ese.
Y aquí parece que vimos con un buen documento. Pero nuevamente son del término. Estos reportes siempre son buenos, pero habitualmente uno nunca los puede bajar completos porque son pagados. Pero como que muestran buenos datos de, por ejemplo, el tamaño del mercado. Ha ido creciendo. ¿Y dónde se usan? En industria, aerospace, en vehículos, en aplicaciones como residenciales, puede ser, en equipos de aire acondicionado y en otros. Motor DC sin escobillas. Las aplicaciones son, si ustedes se fijan, para potencias pequeñitas. Entonces ahí hay un dato importante. Y miren el tamaño del mercado, no es un tamaño pequeño. 2027 son 27 billones de dólares. Y estos son los tamaños de las aplicaciones, pero vimos que el motor sin escobillas al menos es para aplicaciones pequeñas. Y aquí hay unos datos más o menos buenos. Entonces con eso ya podríamos citar este estudio y justificar ese tipo de cosas. Pero esto está centrado en motores DC sin escobilla. Entonces, si hay motores DC sin escobilla, quiere decir que los hay con escobilla también. Entonces, habría que buscar información de ellos. Hay una página que era algo así como tuberas, máquinas eléctricas, que tiene como una buena definición de las máquinas DC. El dínamo, el motor de continua, y tiene varios, por ejemplo, cómo funciona. Básicamente, la composición es esto, todo rotor, colector, escobilla. Entonces, las máquinas DC sin escobilla no tienen esto. Eso es lo que es la principal ventaja. Voy a mover esta cosa más abajo. Aquí no me moleste, la vamos a poner aquí. Acá encontramos otro reporte. Pero da un poco menos de información. Ya es muy probable que no lo podamos descargar, así que no. Este es el que estamos viendo. Acá tenemos lo mismo, el motor DC sin escobillas. No sé cómo hago esto aquí. Ah, no, estos son convertidores de CS, no son motores.
Aquí hay algún link que hable de las aplicaciones como motores o como generadores. Y aquí están los tipos de máquinas. Y yo creo que en este link de acá van a estar ordenados. Demanes permanentes, motor de C serie, motor de C shunt, motor de C compound. Y en este link me faltaría el sin escobilla. Pero ya de esa manera nosotros estamos construyendo una base bibliográfica de documentos que nos podrían servir para justificar lo que se pide en la pregunta 1. Entonces, en la pregunta 1, ustedes lo que tienen que hacer es un benchmarking de los tipos de máquinas y sus aplicaciones. Y con esto yo ya tengo algo. Tengo aplicaciones como generadores, aplicaciones como motores, de excitación separada, el shunt, el serie, y aplicación como motor. En realidad es como básicamente lo mismo, shunt, serie y compound. Sí, creo que cayó la señal. Ahí está. Se me cayó la señal, muchachos, no sé hasta dónde llegamos. ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, se escucha. Ya. Estaba diciendo que me costó dar un poco con la información, pero algo encontramos. ¿Me escuchan o no? Porque no vi ningún feedback. Sí, profe, entonces, pero ahora se puede ocupar otra, digamos, fuente aparte de IEEE. No quedé muy claro en esa Sí, parte. lo vamos a flexibilizar, que sea 50 y 50. Profe, yo tengo una duda igual Ujú. respecto a que efectivamente tienen que ir al menos 10 referencias en el informe o yo tengo que ver en 10 referencias esta información. No, tienen que ir al menos 10 referencias. Ahora lo que voy a hacer Ok, es ok. mostrarles cómo se hace esto. Entonces, lo voy a hacer en Word para no estar mareándolos todavía con Overleaf. Pero básicamente, después de que yo busque estas referencias, las tengo que guardar. Y lo que yo estoy pidiéndoles básicamente es como que diga respuesta ítem 1. Por ejemplo. Déjenme, me dice que mi internet es inestable, así que voy a cerrar el OneDrive. Y vamos a cerrar El video quizá igual, profe, porque de repente es como que se escucha cortado. Sí. Cerré todas las nubes que tengo. Voy a salir del Teams también. Entonces ahora tengo solo andando. Y voy a cerrar el Spotify también por si me consume ancho de banda. No tengo nada más abierto que consuma ancho de banda aparte de lo que estoy viendo con ustedes. Entonces, respuesta al ítem 1. Aquí vamos a inventar de lo analizado en las referencias. Se puede establecer que las máquinas de C tienen los siguientes tipos. Ok, se puede establecer que existen los siguientes tipos de máquina de C. Máquina de C tipo serie. Máquina de C tipo shunt. Máquina
ese o excitación. Activación, ¿no? Parece que está bien. Separada. Entonces la idea es que ustedes aquí me describan un poquito. ¿Saben cómo se escribe el comando lorem ipsum en Word? ¿Alguno sabe o no? No, profe, yo, al igual que usted, creo que ocupo otro ambiente para escribir. Creo que es con M, a ver. Ahí está. Ese comando sirve para poner texto de relleno. Entonces uno escribe aquí igual, lorem, paréntesis, y me pone eso. La idea es que esto sea mucho más cortito, pues si tienen una página nomás. Entonces van a tener que hacer esto muy, muy sintético. Y el objetivo es que ustedes me pongan 10 referencias en esto para justificar el texto. Entonces se tienen que ir a referencias. Acá. Entonces vamos a insertar una cita. Está medio pegado mi computador, no sé por qué. Ya. Entonces ahí voy a buscar cualquier cita, DC Motor, a ver si tengo algo. Yo tengo una base de datos bien grande ya en mi Mendeley, entonces probablemente me va a salir algo. Control Electrical Drives. Ahí. Y ahí se me agregó la referencia. Cuando uno agrega referencias, puede elegir el formato. Y habitualmente nosotros usamos el formato IEEE. Entonces, ¿se fijan que sale con un 1 ahí? O sea, aquí voy a asumir que tengo otra referencia o más bien la voy a agregar. Me voy a ir a esto de los papers y voy a suponer que esta me servía. No sé si me sirve en realidad, pero les quiero mostrar el proceso. Ustedes tienen que instalar un plugin acá de Mendeley. Iniciar sesión. Ya, y lo voy a agregar a mi biblioteca, pero ninguna carpeta. Ahí está agregado. Y vamos a asumir que este de acá, Survey on Electrical Machines, también me sirve. Entonces vamos a agregarlo a Mendeley. Recuerden que Mendeley, ahora consulta, ¿saben lo que es Mendeley o no? Sí, profe. Es un gestor de referencias, porque las referencias se tienen que manejar, ojalá de manera profesional. O sea, la idea es que usen este software que es gratuito y ese software les permite ordenar sus referencias. Entonces, aquí en mi biblioteca voy a guardar Survey on Electrical Machines. Le pongo añadir. Ya se me guardó. Me voy acá. Actualizo. Este botoncito de aquí. Y se demora un poquito. Aquí empieza el porcentaje.
va el 9% recién, así que le vamos a tener paciencia. Entonces, mi referencia 1, que es la que inventé recién, va acá. Aquí vamos a poner la referencia 2, que era el survey, y la referencia 3, que no me acuerdo qué era, la voy a poner acá. Entonces tenemos el survey y el overview. Y esta va a ser el overview. O sea, aquí me voy a insertar citation y busco survey. Debiera andar por alguna parte de acá. Survey on Electrical Machines. Ahí se me agregó. ¿Se fijan? Le pongo OK. Y después el otro paper se llamaba Overview. Le voy a copiar todo el nombre mejor para buscarlo. Entonces, aquí voy a citar la tercera. Acá está. Listo. Y ahí ya tengo mi referencia. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que si yo cambio el orden, por ejemplo, quiero explicar primero la de tipo excitación separada, la copio, la pego acá arriba, le pongo refresh y los números se ordenan solos. Se hace automático. Entonces, después, para terminar la parte 1 del problema, ustedes aquí pueden insertar una tabla. Supongamos esta. Entonces, aquí ponen tipo máquina, pros, contras, comentarios. Entonces, aquí ponen DC sin escobilla. La ventaja es poco mantenimiento. Los contras, precio elevado, bajo nivel potencia. Estoy inventando. Y así después empiezan a DC, machine, excitación separada, pro, bajo costo, por ejemplo, contra mayor tamaño. Una cosa de ese estilo. Y este es un benchmarking. Entonces aquí ustedes le ponen tabla 1.1, benchmarking. Ese. Y después, cuando necesiten ingresar sus referencias, le ponen acá insertar bibliografía y la bibliografía se ingresa automáticamente. Entonces, algo así es lo que tienen que hacer en la parte 1. ¿Alguna duda, consulta o comentario? ¿Quién No, tiene que por ir mi parte, profesor. referenciado, no? ¿Cómo? Todo lo que se coloque tiene que ir referenciado también. O sea, la idea es que, o sea, no así como frase por frase, pero si ustedes dicen, por ejemplo, los motores DC se usan en un 80% de las aplicaciones, yo esperaría que ese 80% esté referenciado. Ahora, si ustedes dicen, hay 8 tipos de máquinas DC, yo también esperaría que ese dato esté referenciado. Si ustedes dicen, la máquina DC de sin escobilla es barata, probablemente también. Como que los datos técnicos usen las 10 referencias que ustedes buscaron. Ahora, lo pueden repetir, no es que, por ejemplo, si yo uso la 1 acá, no la puedo usar nunca más. Para nada. Claro, sí. Pero la idea es que ustedes, como finalmente en la tabla 1 sintetizan. Esas tablas de benchmarking son súper, súper útiles porque uno después mira la tabla y extrae toda la información que necesita. Entonces, en el texto donde está comentado un poquito esto, ustedes pueden usar la referencia y esa referencia después justifican todo lo que ustedes pusieron en la tablita. Entonces,
En la primera parte del informe es repetir este proceso un par de veces. Y ahí está lo que conversábamos al principio de la reunión, Carlos, porque yo le dije no le voy a contar lo que son los cuadrantes de operación, porque lo tienen que investigar. Aquí dice, investiga en qué consisten los cuadrantes de operación de un drive. Defina operación en 1, 2 y 4 cuadrantes. Ojalá presente una figura que lo explique. La extensión máxima, una página. Entonces, ¿cuáles son los consejos o los tips que les puedo dar? No estén una semana haciendo cada pregunta, pues si es una página nomás la que tienen que escribir. Entonces, yo aquí voy a generar una versión 1.2 de este trabajo y voy a dejar que en realidad estas sean 10 referencias de la IEEE o de otra referencia de alguna página técnica. Si ustedes bajan el template de tesis, yo defino qué son las referencias técnicas. Lo único que yo les pido es que no me pongan como referencia una noticia de Chilevisión, por ejemplo. O una noticia de Facebook. Me ha pasado que me ponen una referencia. Tiene que ser una referencia técnica, que si yo la miro, sea una cosa que valide lo que ustedes están diciendo y no el rincón del vago, por ejemplo. Entonces, tienen que hacer esto con la máquina de C, con qué son los drives de operación, con los drives de C comerciales, y la idea es que busquen 10 modelos de drives. Y estas 4 primeras preguntas son básicamente cultura general de accionamientos y máquinas de C. No tenemos por qué sabernos las ecuaciones, pero lo que a mí me interesa es que ustedes sepan más o menos qué es un drive de C, qué marcas hay, si algún día lo tienen que comprar, bueno, ya saben que podrían cotizarle a Parker, por ejemplo. Porque de nada sacamos con estudiar y estudiar cosas de control y de accionamiento si después, a la hora de la verdad, ustedes nunca han visto una máquina o nunca han sabido qué es un drive. Entonces, las 4 primeras preguntas tienen como la intención de cultura general respecto al tema. Y lo que voy a hacer es que voy a matizar esto de las 10 referencias de la IEEE Explore y lo voy a dejar válido para las 4 preguntas de investigación. Entonces voy a hacer algo como, déjenme ver, acá está accionamiento. Apagué el drive. Aquí tengo el proyecto. Está ahí, cargo. Entonces, vamos a dejarlo así. Para las preguntas 1 a 4, utilice una base de datos de al menos 15 referencias técnicas con al menos, le vamos a poner 6 papers de la IEEE. Entonces así queda más general. Si encuentran una página técnica como la que encontré yo recién, la pueden usar. Y las 15 referencias las pueden repartir en todo esto, pues si no les queda tan pesado. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, vamos a... Aquí yo me di cuenta que tenía un error. Esta es la tercera parte. Estamos ok con la parte 1. Y con esa parte 1, como es en grupo, lo que yo les sugiero es que se la dividan. Si son 3, uno hace cada una y la última, por ejemplo, esta de acá, investigue flujo constante y flujo debilitado y 4 cuadrantes son cortitas. Entonces esa la puede hacer una persona, la otra persona hace benchmarking de tipos de máquina y la otra hace el benchmarking de los drives DC.
Entonces, ¿dudas o consultas respecto a esto? No, por ahora, profe. Ahora me quedo más claro con los ejemplos. Ya, muy bien. Esa era la idea de la clase. Entonces, lo otro es, proponga un sistema de 3 lazos y nosotros lo que podríamos subdividir esto es como de la 1 a la 4 esto habitualmente puede ser como una especie de estudio del estado del arte o de la práctica, y de la 5 en adelante es cómo van a controlar la máquina. Entonces, consulta, muchachos. ¿Han llegado a la parte de estudiar la pregunta 5, 6 y 7 o no? Sí, al menos yo la leí y quedé perdido en eso de 3 lazos, al menos. ¿En qué se perdió? Que en la pregunta 5 no entiendo a qué se refiere con 3 lazos. Aquí tienen que haber 3 No sé lazos de control. ¿Cuántos piensa que mejor reformule o contrapreguntemos? ¿Cuántos lazos piensa usted que tendrían que haber? Carlos. Sí, 3 lazos, profe, pero es como los anidados que vimos el otro día. No, pues yo le pregunto otra cosa. ¿Cuántos lazos debiera decir ahí para que usted no tuviera ninguna duda? Si lo que le estoy Es preguntando es que qué le causa, como usted me dice, me dice 3 lazos. Perfecto, pero mi pregunta es, ¿por qué 3 lazos le causa alguna duda? Eso es, básicamente. porque hasta ahora como que siempre hemos visto sistemas como a lazo cerrado, pero uno solo nomás. Entonces no Pero si vimos la sé. clase pasada con 2 lazos. Claro, anidado. Ya. Tendría que ser en cascada con 3 lazos, una cosa así. No, ya, ahora entiendo lo que no entendía usted. Me queda claro. Sí. Ahí tienen que pensar un poco más, pero si nos vamos a la última clase, a la clase 4 de la semana pasada, de la semana antepasada, vimos las ecuaciones de la máquina, que son estas de acá. ¿Cuántas funciones de transferencia puedo obtener yo ahí? 3, la 1, la 2 y la 4. Perfecto. ¿Cuáles fueron las que anidamos? La segunda y la primera. Ya, entonces esas quedan anidadas, pues si yo ya lo hice, les mandé la simulación y Sí, funcionó. sí. Entonces hay un cuarto lazo, que es el lazo, o perdón, una cuarta ecuación, que es BF igual a esto de acá, y esa ecuación origina un lazo de control. ¿Ya? Entonces yo lo que les sugiero es que estudien la pregunta de operación a flujo constante y debilitado. ¿Por qué? Porque finalmente cuando yo trabajo con una máquina tengo que tener un campo, así como súper fácil, tengo que tener un imán, tengo que tener una fuerza motriz que mueva el imán y puedo generar una corriente. O puedo tener un imán, puedo tener una corriente y genero fuerza motriz. En el primer caso tengo un generador y en el segundo caso tengo un motor. Por favor, díganme si me entienden lo que acabo de decir o no. Sí, profe. Sí, Ya, profe. impecable. Entonces, el tema es que, bueno, hemos mirado lo que estuve, porque estuve harto rato buscando y no encontré nada tan bueno, pero al menos vimos que hay distintos tipos de máquinas y que había un montón de papers que hablaban de máquinas de imanes permanentes. ¿Por qué? Porque las máquinas necesitan de un imán y de movimiento para generar energía o de corriente para producir movimiento.
pero el imán tiene que estar. Si yo no tengo un imán, lo que tengo que hacer es producir, comillas, un imán, y eso lo hago alimentando uno de los circuitos de la máquina. Por eso la máquina tiene un bobinado de armadura, que es el que regula el torque, y un bobinado de campo, que es el que regula el flujo magnético, el imán, por decirlo en fácil. Entonces, la función de esta planta es producir el flujo magnético. Y las máquinas tienen una operación a flujo magnético constante y a flujo magnético debilitado. Y en la pregunta 4 yo les pido que me expliquen qué es eso, para que lo tengan claro ustedes. Pero básicamente esa es la función del tercer lazo. Van a tener dos lazos que regulan torque y velocidad a través de la corriente, y van a tener un cuarto lazo que regula que la máquina tenga el imán, porque si no, no voy a producir torque. Eso es súper fácil. ¿Queda claro? Sí, profe, perfecto, gracias. Ya. Entonces, por eso son tres lazos. Y yo lo que les pregunto es, bueno, dígame la estructura de control y dígame básicamente cómo es que los va a diseñar. Ahora, ¿cómo los va a diseñar? Están los datos acá. Y dice, el lazo de velocidad tiene un quinceavo, entonces yo agarro 150 y lo divido por 15. Y el lazo de campo tiene un décimo, o sea, agarro 150 y lo divido por 10. Y aquí viene lo que hemos hecho ya en MATLAB y en Sysotool usando el comando de RLTool. Y hasta acá no han tenido que apretar play en ninguna simulación. Entonces, esta tarea lo que tiene es la intención de que sepan un poco de máquinas, un poco de cómo se accionan las máquinas, y que tengan la capacidad de decirme teóricamente cómo la van a controlar. Que me dibujen su esquema de control y que aquí diseñen el sistema de control. Entonces, ¿qué me interesa o qué debieran mostrarme acá en la 7 es el lazo de control de velocidad, el lazo de control de corriente de armadura y el lazo de control de campo? Y hasta acá esto es solamente teórico. Después pasamos a la simulación de la parte de control, pero creo que no tiene sentido que yo ahonde tanto en esto porque veo que todavía no parten bien. Entonces, creo que hasta hoy lo vamos a dejar en la parte teórica. La simulación de la etapa de control yo les mandé el 40% hecho con la simulación que hicimos en la clase anterior. Cuando yo hablo de etapa de control, me refiero a que estaba Carlos nomás cuando partimos la clase, pero aquí no tengo nada de la etapa de potencia. Entonces, esto de aquí, adiós, y aquí yo pongo una fuente más o menos. Esta fuente es una fuente controlada que viene del sistema de control. Aquí tengo un B de referencia, y aquí tengo mi control. Y cuando digo etapa de control, no hay nada de esto de potencia. De hecho, ustedes incluso podrían eliminar la máquina y usar las funciones de transferencia 1 partido por JS más B y 1 partido por LS más R. Esto es A, y tienen otra, porque son 3, LF, S más RF. ¿Dudas o consultas, muchachos? Nada por mi parte, profesor. Yo creo que tengo que darle obviamente un par de vueltas más, pero con respecto a los tres lazos, al final van a estar como en cascada como los vimos, profe. Hay dos en cascada y una independiente. Ah, ya, profe, ya, perfecto. Lo otro que no me quedó claro en la pregunta 7 era
sobre el quinceavo y un décimo, ¿se refirió a la misma frecuencia natural, a los 150 Hz? Exacto, yo les doy solo la frecuencia natural de, el lazo de corriente de armadura, que es el más rápido de todos. Y les digo, la velocidad del lazo de campo es 10 veces menos y la velocidad del lazo de velocidad rotacional es 15 veces menos. Ya. Y respecto al FS, ¿qué significa eso? FS, ¿dónde? ¿F sub S o FS? Está la frecuencia natural, el chi, y hay un FS. Ah, pero eso no lo tienen que usar todavía, es la frecuencia de switching. Perdón, profe, no lo alcancé a escuchar ahí. Eso no va todavía, es la frecuencia de switching y se ocupa en la parte de potencia. Le vamos a poner aquí FS para que no se me pierdan. Entonces, mi sugerencia es que vayan por parte y vamos a hacer otra clase de estas cuando vayan más adelante. Entonces, todavía no vamos a pasar a la etapa de control y potencia, pero vamos a tener un laboratorio sobre eso específico y otra clase de ayuda para el proyecto. En realidad, en este curso yo no pienso hacer tanta clase teórica, sino que voy a dar proyectos y vamos a ir trabajando en los proyectos. ¿Cuál es qué es lo que les pido? Sí, es que trabajen en los proyectos desde que se los doy, no una semana antes de que esté la entrega, porque si no, no lo van a hacer. Y si no, en estas clases ustedes no van a alcanzar a preguntarme. Si ustedes hubieran tenido lista la parte de teórica, probablemente ahora estaríamos haciendo simulaciones. Entonces, el mensaje es, vayan haciéndolo con tiempo y cuando vean que tengamos clases de preparación del proyecto, ojalá lleguen y tengan la simulación que no les funciona y yo se las arreglo. Eso sería lo más clever de hacer en la posición de ustedes. Sí, profe, tiene razón. Ya. Don Alexis, usted ha estado bien callado. ¿Tiene alguna pregunta? No, profe. En realidad todavía no entiendo muy bien. Tengo que darle un repaso a esta clase bien por el proyecto porque igual tengo dudas, pero bien abstractas, que todavía no me metí muy bien en el sentido. Ya, perfecto. Alex. Bueno, le pensaba preguntar al final de la clase, pero yo había desarrollado parte de la referencia. No sé si se las muestro al final cuando no esté grabando, o se la muestro al tiro, o ¿Qué se la envío por referencia? correo. ¿Las referencias de la parte 1? Sí, Bueno, muéstramela al tiro nomás. Voy a dejar de grabar porque en realidad veo que necesitan procesar, así que no voy a seguir avanzando. Voy a dejar, y bueno, ya llevamos más de la hora sugerida en la clase. Pausar, detener.